Bueno, y vamos a hablar del avance de la pandemia, el coronavirus y el mundo. El Reino Unido es noticia no solo por cómo ha avanzado el coronavirus en ese país, donde hay innumerable cantidad de casos confirmados y además de muertes, sino porque además ayer se confirmó que el primer ministro británico, Boris Johnson, había tenido que ser internado porque su situación con el coronavirus se había agravado y de hecho se hablaba del hecho de que había sido ya conectado a un respirador. También en medio de esta situación, la reina Isabel II emitió un comunicado a través de la televisión inglesa dirigido a los pobladores de ese país, algo que no es habitual porque solo emite mensajes durante las fiestas de Navidad. Pero vamos a conocer un poco más de la situación y lo vamos a hacer a través de los ojos y del testimonio de los riocuartenses en el mundo. Vamos a saludar a Roberto Ferraris y a Ruth Altamira, son riocuartenses, están radicados en Inglaterra. ¿Cómo andan? Buen mediodía por aquí, por Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, sí. Un gusto estar con ustedes, de vuelta en Río Cuarto, aunque en forma virtual, pero un Otra gusto vez estar con por ahí. ustedes. Sí. Bueno, ¿cómo están viviendo esta situación? Las noticias que llegan desde allí, desde el Reino Unido, no son muy alentadoras. No, la verdad que no. No se han tomado las medidas justas como estamos comparando que se hicieron en Argentina. Se tomó la medida justo a tiempo, aparte, me parece, viendo la situación en Italia y viendo la situación en España. Acá se han demorado un poquito más en tomar, cerrar las escuelas, por ejemplo. Lo hicieron una semana después de lo que se hizo en Argentina, sabiendo que ya acá había varios casos. Así es que sí, un poco de preocupación por eso, por las medidas que no se han tomado justo a tiempo. Sí, nosotros dentro de todo en la familia estamos bien, todos llevamos bastante llevadero la cuestión aquí de estar en casa, así salimos una vez a la semana, cada 10 días a hacer las compras nada más, pero sí, el gobierno acá decidió un poco jugar con fuego. Distinta política de otros países que era contener, acá quieren que como que todo el mundo tarde o temprano se enferme para crear inmunidad y bueno, un poco después, peligroso esa. Claro, todos volver a trabajar dentro de pronto, pero me parece que han obviado mucho de que realmente es bastante serio, es muy contagioso y bueno, y la población al final y al cabo es la de riesgo, ¿no? Sí. Y hoy también de eso, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Por ejemplo, Boris Johnson que decía así, lávense las manos, distancia social, y él andaba saludando a todo el mundo y así terminó también. Bueno, ayer renunció la secretaria de salud en Escocia también porque decía estar en casa y ella iba a las casas de su fin de semana, por ahí. ¿Y existían disposiciones gubernamentales que establecían la cuarentena obligatoria o se apeló más a la propia disciplina del pueblo inglés? Sí, digamos las dos cosas, porque está la ley, pusieron por ley multas y cosas por el estilo si la gente anda circulando, pero lo han aplicado poco. Entonces piden más, van más a pedir la conciencia de la gente de quedarse en casa y eso. Más que usar la fuerza de la ley, entonces es un poco blando el tema. También cuando alguien viene de Italia hay una cuarentena, pero no hay nadie que te vigile si uno está haciendo esas 2 semanas en casa, entonces confían que uno lo hace así. Respetando como siempre han respetado acá. Bueno, me llamó la atención esto que mencionabas antes, que de alguna manera jugaron con fuego allí porque dijeron, bueno, que se contagie toda la gente, que cree los propios anticuerpos y que rápidamente se vuelva toda la normalidad. ¿El sistema sanitario de Inglaterra estaba adaptado para poder atender esa multiplicación exponencial de casos? La verdad que no. Bueno, cuando empezó el tema dijeron que había 17 camas con respiradores para toda Inglaterra. Que es muy bajo. Claro, no es nada. Así que se pusieron en un plan de ahora como crear 17.000 camas con respiradores o algo así, un número grande en 3 semanas. Y así que están ahí haciendo malabarismos con ese tema. Pero sí, yo creo que aquí lo que están haciendo van a hacer, lo dicen, digamos, una serie de bloquear, de salir, y después cuando el número de muertes o enfermos
sea aceptable van a liberar y después poner de nuevo. Entonces va a haber no un pico, sino varios picos. Y bueno, ahora en teoría estamos en la cima de un pico y después quizá venga otro. En Italia, bueno, también se está ahí en un pico, ahora bajando el número de muertos y eso, pero eso no quiere decir que después, si relaja mucho la cuestión, vuelva a haber otro pico, porque todavía la mitad se ha enfermado, no sé, el 20% de la población, ¿no? Bueno, Entonces, ¿y cómo ha sido, por último, cómo ha sido su propia actividad, su dinámica de vida, el día a día, la cuestión laboral? En el caso de ustedes, ¿han tenido contacto cercano con el coronavirus? En el caso mío, por ejemplo, yo ya viendo, porque nosotros como habíamos estado viviendo en Italia, entonces tenemos mucho contacto con gente en Italia y ya veíamos todas las medidas que iban tomando la gente común. Entonces yo, por ejemplo, que ya estaba trabajando en las escuelas, era muy cuidadosa con, por ejemplo, abrir el picaporte, ir al baño, lavarme constantemente las manos. Repetirle a los chicos que si ellos tenían algún tipo de tos o si sentían con fiebre, que por favor avisaran, así se quedaran en sus casas. Y en casa también, acá he llegado de la escuela, por ejemplo, que yo veía que estaban prolongando mucho el cierre de la escuela. Llegaba y me sacaba toda la ropa y dejaba los zapatos afuera, o sea, todas las medidas que luego el gobierno pidió a la población que hiciera. Así es que en tu caso... Yo en mi caso trabajaba en una oficina en Londres de 300 personas en un ambiente open space y bueno, así que día a día caía uno u otro. De hecho, la persona que trabajaba enfrente a mí, mi jefe, digamos, que cayó enfermo y bueno, por suerte no tuvimos contacto muy cercano, pero el hombre diabético y eso después ahora se está recuperando, ¿no? Pero bueno, de muerte, bueno, el abuelo de un amigo de los chicos, de mi pero hijo, que era un doctor retirado y no quiso respetar la cuarentena, se juntó con amigos a cenar y se cruzó con a lo mejor la persona equivocada y a la semana falleció y la esposa se enfermó también, pero no sé cuál es la situación de ella. Pero eso es lo más cercano que... Bien, bueno, pero sirven estas experiencias para demostrar que el cumplimiento de la cuarentena es importante para evitar la propagación del virus, cuidar nuestra salud y la del resto, por eso es importante mencionarlo. Les queremos agradecer a los dos por este tiempo con Telediario y por contarnos en primera persona su historia. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.